Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo van todos ustedes? Aquí en el primer programa de opinión, Germán Mendoza y Nacho López los estamos saludando a esta hora de la noche. Don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Muchas gracias a nuestros invitados de esta noche y a nuestros televidentes. Gracias por preferir el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país. Y los invitamos a que participen activamente de este programa. Envíenos sus comentarios, opiniones, críticas, sugerencias y también opinen sobre el tema que trataremos esta noche. Lo pueden hacer a través de Facebook. En nuestra página de Facebook nos encuentran como Nos Cogió la Noche. Usted entra a su cuenta de Facebook, busca Nos Cogió la Noche, le da me gusta y opina. Todas las opiniones son bienvenidas. Hemos tratado por muchos medios de invitar al director de la concesión que hay del Oriente, de la variante al aeropuerto. Me siguen llamando cantidades de personas, me escriben, me dicen, Nacho, averigües ese tema, por Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento esa carretera perdió toda la viabilidad? ¿En qué momento se armó todo este despelote? Yo lo he venido desde hace muchos meses criticando, porque pasamos de Guatemala a Guatepeor. Donde estaba el peaje funcionaba muy bien, donde está ahora es una cosa de locos. Hemos tratado, seguiremos tratando de invitar a la gente a ver si fue que se equivocaron en la construcción de este peaje tan imponente y tan costoso, y lo que hicieron fue generar un caos vial, en especial los fines de semana. Los tacos son de una dimensión gigante. Trataremos pues de hablar con ellos. No hemos podido contactarlos, que estén acá, que nos cuenten qué es lo que tienen planeado, pero pasamos de una viabilidad moderada a una viabilidad absolutamente caótica. ¡Qué tristeza! Bueno, don Germán, hoy tenemos reforma política y electoral en Colombia. Por Dios, inventándonos el agua tibia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, es que reformas políticas, usted sabe que eso de reformas, esas reformas a veces no funcionan porque los que hay que reformar no se dejan reformar. Acuérdese la famosa reforma aquella a la justicia que le dedicamos como 3 programas, no, como 10 programas a ese tema, por esos micos que había ahí. Y mientras los que se deben reformar no permiten que se reforme, pues las cosas van a quedar en nada. Y aparece ahora una propuesta de reforma política que incluye, entre otras cosas, la eliminación de la figura del vicepresidente de la República, por ejemplo, la ampliación del periodo presidencial a 5 años, la unificación de periodos del presidente con procurador, contralor y otras autoridades, y también esto de las listas cerradas para los aspirantes a cargos de elección popular y otras cosas más. Aparece justo en un momento en que hay como otros temas ahí escandalosos de los que se está hablando y uno no sabe si esto es porque realmente se necesita ahora o es una de las famosas cortinas de humo que siempre se construyen para desviar la atención de temas realmente importantes. Pues ese tema es el que trataremos esta noche aquí con nuestros invitados. Doña Paola Holguín, a mi derecha, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes y feliz de estar otra vez en Nos Cogió la Noche. Usted tiene que decir, no estoy de acuerdo. No. Por lo de la derecha. Bueno. Ay, hombre, Jorge, ¿cómo vamos? Bien, hombre, ahí en la lucha, haciendo la tarea, y muchas gracias Nacho y Germán por la invitación y un saludo muy cordial a mis contertulios y a todos los televidentes. Aquí tenemos Centro Democrático, Polo Democrático, y vámonos con el Partido Conservador, don Nicolás Albeiro Echeverri, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas noches para ti, todos los televidentes, Germán, a nuestra senadora, al doctor Jorge, un saludo muy especial. Bueno, señores, ustedes, pues yo creo que la primera pregunta y la más obligada es como una opinión general acerca de esta reforma. Arranco por allá. Yo cuando oí al ministro Cristo exponiendo la propuesta de reforma, yo dije, este señor ya arrancó la campaña, es como el proyecto político electoral del doctor Cristo que se supone próximo a renunciar. Realmente hay ahí elementos, eso es como bien variado, bien surtidito, como en botica, hay de todo. Hay la amenaza para los partidos pequeños en esa cosa que ponen de eliminar la circunscripción nacional para Senado. Eso es una amenaza para el voto de opinión, porque volvemos a los senados de Guerra Serna, del Plumón Vélez, de los gamonales de cada territorio, de la época que ya la vivimos. Aquí ya tuvimos, los senados eran circunscripciones territoriales y su fracaso hizo que la Constitución del 91 se creara la circunscripción nacional para Senado. La otra propuesta también muy agresiva contra los partidos pequeños, que es la eliminación del voto preferente.
el voto preferente para las listas de los partidos pequeños se vuelve un elemento de supervivencia, porque nos juntamos un poco de dirigentes a buscar los votos de opinión que tenemos en sectores sociales para juntar, para hacer la vaca de los boticos que necesitamos para tener siquiera 1 o 2 curules. Eso es lo que hacemos los partidos pequeños y ahí no nos pueden acusar de cosas de corrupción y que estamos comprando votos por todo el país y esas cosas, pues eso sí, lejos de nosotros. Lo que le da a uno la sensación más bien es que detrás de eso hay en los partidos tradicionales la idea de poner un figurón, un prehombre, encabezar la lista, una persona bien honrada, bien impoluta, y de ahí para abajo meter todos los que no pueden mostrar, los que hay que esconder debajo del tapete, porque son bastantes en los partidos tradicionales. Y hay otras propuestas que tienen, algunas son interesantes, algunas, esa cosa del vicepresidente podría discutirse, algunas cosas de esas, pero realmente a mí me da la sensación que eso lo hace el gobierno y el ministro Cristo como una especie de contra de pararrayos a toda esta crisis de corrupción que se le armó al gobierno y al Centro Democrático, a los 2 partidos mayoritarios, a las 2 fuerzas mayoritarias en la política, y que salen con esto para cambiar el foco, para cambiar el centro de atención, para que los reflectores se enfoquen a otro lado. Paola, ¿cuál es su concepto que ve usted en esta reforma? Bueno, yo coincido con la apreciación del doctor Jorge en que esto es como una cortina de humo por varias razones, por la situación que está viviendo el país, y ahora me permitiría aclarar algunas cosas sobre el Centro Democrático, porque nosotros no queremos que el foco se le quite al tema de corrupción de Odebrecht, queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero además porque varios de estos puntos ya se habían debatido ampliamente en la reforma que se propuso en un momento en el Congreso de Equilibrio de Poderes. Y otros temas anunció la propia FARC que nunca se debatieron en La Habana y que no tendrían por qué entrar por fast track. Entonces yo sí creo que esto es un elemento distractor. Creo que Colombia requiere una reforma política seria, pero no es la urgencia cuando hay tantos temas urgentes. Mire, tenemos una crisis muy grave de salud, tenemos una crisis muy grave económica. La pasada reforma tributaria, que la llamó el gobierno de manera pomposa estructural, fue una corcha de retazos para tratar de tener un poco más de recaudo este año, pero terminó golpeando terrible las clases populares, el empresariado y la generación de empleo. Entonces creo que es una cortina de humo. Vuelvo y digo, muchas cosas ya habían sido debatidas y no entendemos por qué el gobierno vuelve con este tema en un momento tan inoportuno. Nicolás, ¿cuál es su versión? Bueno, yo creo que el país está reclamando a gritos una reforma. Yo esperaba que la reforma fuera a revisar los salarios de los congresistas, las normas de ética, contrarrestar el ausentismo, darle garantías de eficiencia en la purificación de las leyes, elevar la calidad del nivel de los debates. No tengo la menor duda. Colombia es una de las democracias, digamos, más rescatables en el continente. Es una democracia que necesita atención, necesita revisión. Hoy sus partidos están por debajo de favorabilidad de las FARC y eso ya es un indicador de que esas centrales o fuentes de formación de líderes para la democracia está en crisis. Terminaron siendo unas fábricas de avales y ahí se requiere una corresponsabilidad en el futuro del país, porque de ahí salen quienes van a hacer las leyes y las leyes son las que van a definir cuál es el comportamiento de la economía, de la salud, de la educación, etcétera, de la cultura de un país. Creo, en primer lugar, que la reforma contempla unos aspectos que no son consecuentes con lo que han planteado, que es la ejecución de los acuerdos firmados con las FARC. El tema de eliminar la vicepresidencia, no sé a qué punto del acuerdo con las FARC obedece. El tema de revisar la edad, que es un tema complejo a los 16 años, a medias. Lo más grave, acaba de decir el presidente de la República que no sabía y que no estaba de acuerdo. El tema de llevar el país al voto obligatorio. Entonces, aquí no es que sea para favorecer los pequeños o los tradicionales. Ese es un discurso, yo creo, que tiene que superar una reforma electoral dentro de un sistema tan complejo como es el de la cifra repartidora, voto preferente, umbral y lista única, que lo que tenía que obedecer es a ordenar los partidos y a que la gente pudiera recoger de ellos una opinión seria de lo que era gobernabilidad. Entonces,
pues tengo muchas observaciones frente a cada uno de los puntos. Quisiera resumir en que Colombia necesita unas agencias de democracia serias, necesitamos unos candidatos que asuman el poder con formación y con responsabilidad, y necesitamos verificar que esos partidos tengan un límite del control de las finanzas, de cómo se accede al poder, de la responsabilidad de rendir cuentas y de quitar la política unipersonal. Hoy la política no es sostenible. Los costos de campaña son inmensamente desfasados de la realidad. Entonces, eso hay que controlarlo y hay que revisarlo. Nacho, yo propongo, si están de acuerdo todos ustedes, que digamos que analicemos los puntos como más llamativos. Yo los voy a enumerar y luego comenzamos a hablar de cada uno de ellos. Lo de la figura del vicepresidente, que vale la pena discutir si está bien o no. Lo de ampliar el periodo del presidente. Lo de unificar periodos de presidente con unos organismos de investigación, como lo de las listas cerradas o el voto preferente, la circunscripción nacional, el voto obligatorio y voto a los 16 años. Y me gustaría que comenzáramos por la figura del vicepresidente. Recuerden ustedes que antes no existía vicepresidente, sino el designado, la persona que entraba a reemplazar al presidente en determinadas circunstancias. Y ahora, y creo que lo mencionaba con la doctora Paola el día que nos vimos, el vicepresidente se dedica a otras cosas. Y hemos visto en este gobierno un vicepresidente dedicado a inaugurar obras y a entregar casas, y todo el mundo decía que estaba haciendo campaña, y en efecto sabemos que renunciará para lanzarse a la presidencia de la República. Sobre el vicepresidente, doctora Paola Holguín. Volvamos al designado. Yo lo que creo es que aquí generalmente cometemos un error y es legislar con nombre propio. Entonces, desde el 91 existe la figura de vicepresidente y fue problema ahora. Y fue problema porque el vicepresidente de ahora en algunos casos se distanció del presidente. Lo único que a mí me gusta devolver al designado es el ahorro que implica que no exista la figura de vicepresidente con todo su staff. Pero yo creo que aquí es un tema, entre comillas, más como de retaliación. ¿Venganza contra Vargas Lleras? Sí, porque uno nota mucha incomodidad en sectores de la Unidad Nacional con Vargas Lleras y del propio presidente con sus vicepresidentes, en su momento con Angelino y ahora con Lleras. Pero esta figura existía desde el 91 y a nadie le había preocupado. Pero, doctora, perdone que le interrumpa. Venganza como si eso se aplicaría en las próximas elecciones y a él no le afectaría ya. Pero es como para querer mandar un mensaje ya. Es como para querer mandar un mensaje ya. Les preocupa que el vicepresidente esté en su cargo para hacer campaña. A mí eso siempre me ha parecido un poco de doble moral, porque generalmente los presidentes tienen candidatos y terminan más o menos haciéndole campaña a sus candidatos. Más que menos. Igual pasa con los alcaldes, pasa con los gobernadores. De hecho, a mí me parece muy sano lo que sucede en Estados Unidos, que de frente se meten a la campaña. Aquí es de manera más bien solapada y violando la ley. Yo creo que se tendría que regular para que se hiciera democráticamente, pero aquí lo chistoso es que es un poco trampeando lo que está en el sistema. Señores, vicepresidente, ¿usted quiere ser vicepresidente? Yo quiero ser vicepresidente. No, ni presidente. No, yo creo que la cosa de la vicepresidencia no es realmente una retaliación con Vargas Lleras, porque espérese, amanecerá y veremos. Y no se asombren que el candidato de la Unidad Nacional sea Vargas Lleras. El candidato de Santos sea Vargas Lleras. Es que la situación política para ellos no es fácil. No es, o sea, yo no creo, o sea, esa tesis no la compro yo, la tesis de que es una retaliación para mandar un mensaje de que Vargas Lleras lo hizo mal. Yo no creo eso. Yo creo que es un fuego fatuo, es un volador de esos, un fuego luminoso para llamar la atención y para deslumbrar. Para discutir y para deslumbrar. Pero es un tema de tan poco rango en la política del país. A mí, yo personalmente... De tan poco rango, pero de alto costo. Y de alto costo. A mí personalmente Sí. me gusta más la figura del designado. Total. La figura del designado es una figura más... Y menos costosa. Y menos costosa. Ahora, o de un vicepresidente que sea fórmula desde la primera vuelta. Es que también eso lo volvieron un comodín, donde en la primera vuelta usted no tiene que tener fórmula vicepresidencial, ¿cierto? Sí. Usted nada más, la fórmula presidencial, la vicepresidencial, o si la hace desde la primera vuelta. O sea, finalmente la vicepresidencia se termina siendo el acomodo de una alianza política Claro. Pero con sí tiene otra que ser fuerza, desde la primera con vuelta. otra fuerza distinta
a la del presidente. Con el ánimo de conseguir votos. Con el ánimo de recoger unos votos para Muy bien. o pasar a segunda vuelta, disculpen, o para ganar. Yo creo que la vicepresidencia funcionaría si el vicepresidente fuera del mismo partido del presidente. Sí, y fuera fórmula y trabajaran juntos desde hace mucho tiempo, pero resulta que se terminan juntando dos intereses. Entonces a mí no me sería extraño pensar, y eso sí no soy mal pensado, pero como dice que piensa mal y acertarás, que el acuerdo era hágame la segunda de vicepresidente y yo le entrego a usted la chequera de la infraestructura para que haga su campaña presidencial y usted será el presidente. Esos son los acuerdos que son dañinísimos para el país. Bien, entonces, que son vicepresidente por su perversos para el lado, país. nada, que Ahora, se acabe. lo de designado también puede suceder así, ¿no? Finalmente usted puede tener un designado impectore y después de ser presidente escoger al que a usted le había prometido que le pusiera unos votos y ese termine siendo. Ahora, todos los países necesitan alguien que esté ahí para reemplazar Por si acaso. por si acaso, ¿cierto? Y hay que buscar la fórmula que sea menos costosa y más eficiente para el país. Pero Porque lanzar la ese globito ahora es un globito para distraer. No importa, pero aquí vamos a sacar a la gente de esa distracción. Ahora, Nicolás, le voy a pero- decir, una de las tesis, he salido todas las tesis, la una de las Uribe. tesis es que no es para fregar a Vargas Lleras, Sino sino Uribe. para fregar a Uribe. Sí. Porque Uribe podría ser vicepresidente de alguno de sus claro. octillizos, ya tiene como 8 precandidatos. Ya son... Sí, gracias a Dios tenemos un abanico lo suficientemente amplio. Nacho, mira. Pero de permítame, yo le candidatos. interrumpo, doctor Nicolás, porque Aquí se nos viene Uribe, ya salió Uribe en la mesa. No falta. Se me ocurre algo y recuerdo, y ustedes deben acordarse cuando esto de los designados, que a veces reemplazaban al presidente por unos días y ya Y quedaban tenían con pensión de pensión de presidente y se jubilaban con la pensión de presidente y solo por estar reemplazando al presidente una semana. También se hacen los triquiñuelas así, las jugadas sucias con esto y nombran a cualquiera con esa intención. Entonces, ¿qué fórmula será Carlos la- Lemos Simons. Carlos Lemos Simons, Famosísimo. ese es el ejemplo más claro. Doctor Nicolás, perdón la interrupción. Yo creo que hay que ir al momento volitivo de la norma. Cuando se crea la vicepresidencia es pensando en un país de regiones, en un país que necesitaba la presencia, la gobernanza, la presencia de una extensión del gobierno y de quien asumiera y quien hiciera las veces de reemplazo. Porque es intrascendente el debate. O sea, tan vicepresidente es el designado como el vicepresidente. El vicepresidente ha servido como un comodín en el planteamiento de reflejar una decisión política del país, donde si es el candidato es de la costa incluye del interior, o si es del interior incluye de otro sector, o de un partido o de otro, de la izquierda como Angelino. para encontrar la mayoría y una ayuda electoral. En segundo lugar, empieza a tener unas funciones múltiples y entre estas se le entrega la infraestructura. Este se va a un extremo, empieza a usurpar funciones de los ministerios, donde hay responsabilidades y donde no queda muy bien presentado. Estamos completamente de acuerdo en ese sentido. Para mí, eso no es trascendente el debate. Para mí, tanto el designado como el vicepresidente deben cumplir la función de reemplazar al presidente en sus ausencias y de ayudar en la gobernanza. No estoy personalmente de acuerdo en las presidencias y creo que eso tiene un poco de show político y tiene un poco de perversidad en que nos ocupemos de hablar del tema de la figura de la Lo que sí vicepresidencia. se pone uno a mirar en el fondo, para irnos a la pausa, es que sí es un costo bastante alto. No es lo mismo el sueldo de un presidente que de un delegado. El designado no gana nada. No, el designado no gana más, todo su esquema de seguridad, etcétera, etcétera, donde realmente estamos hablando de una buena cantidad de dinero. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Caribe Motor hace realidad tu sueño este 2017. Obtener tu nuevo Renault y viajar a París. Compra un Renault en Caribe Motor y recibe 2 tiquetes a Francia ida y regreso sin sorteos. Términos y condiciones en www.caribemotor.com.co. Teléfono 355-7300. Bueno, continuamos aquí en Nos Cogió la Noche. Ya estamos aquí hablando de Pachito Santos, de Angelino, bueno, pero estamos en las circunstancias actuales. O sea, en la actualidad la verdad es una y es que este hombre ha dedicado a inaugurar obras, a hacer Hacer cargos. política Sí, muy desde bien. ese cargo. No, Su segundo perdón. punto. Esa es una apreciación que también tiene que revisarse. Yo no soy el defensor de él, pero también cumplió un papel que fue articular las entidades de construcción en unas obras o mega obras importantes del país
figura que no existía en el gobierno. Es decir, por revisarla rápido, no podemos dejar de mirar la necesidad de articular muchas entidades del Estado. Germán, segundo punto. Ampliar el periodo presidencial. Ya recordemos que se eliminó la reelección, muy criticada por supuesto desde el comienzo, y entonces desaparece la reelección presidencial y ahora en esta reforma se propone un año más, ya no 4 sino 5 años, porque dicen, como siempre lo dijeron, que 4 años era muy poquito. Entonces de pronto un año más sea suficiente. Comenzamos nuevamente por la doctora Paola. Bueno, yo creo que 4 años para un buen presidente puede ser poco, pero se hacen eternos con un presidente como Santos. Ahí hay una cosa y es, yo creo que poco varía con que se tenga un año más. Mire, uno ve en América Latina, 10 países tienen 5 años, 7 tienen 4 años, solo 3 tienen 6 años, pero la variación entre 4 y 5 yo creo que es muy poca. Lo que uno siente es que en Colombia hay ciertas políticas que por lo definitivas que son deberían ser políticas de Estado y no de gobierno, y eso garantizaría la continuidad de ese tipo de políticas. A mí lo demás me parece un absurdo. O sea, creer que va a cambiar Colombia porque le den un año más al presidente me parece una completa bobada. Lo que sí me preocupa es que quieran que coincida con los periodos de los organismos de control. Ese es otro punto. Porque eso sí es muy grave. La ventaja de que no coincidan en el tiempo es que puede quedar de un lado y del otro, o sea, el presidente de un bloque y el organismo de control de otro. Es lo que uno aspiraría, es la posibilidad que se podría abrir. Yo creo que esa posibilidad se anula si todos los tiempos se ponen exactamente iguales. Sí, yo en lo del periodo coincido con la doctora Paola, pues 4 años puede ser muy poquito, pero se vuelven eternos con presidentes malísimos como los últimos que hemos tenido, y si son de a 8 sí que es peor, ¿no? Porque es que esa teoría de que 4 años es muy poquito para arreglar el país, ya llevamos 2 presidentes de 8 años y cada uno lo ha empeorado en su pedacito, en su tramo de 8 años, ha empeorado el país, y entonces finalmente si tenemos un periodo de 5 años, ya tenemos la experiencia de 2 periodos de 8, ¿no? ¿Cuánto fue el periodo del doctor Uribe? 8. Y el doctor Santos va a completar, no, buenísimo, ¿no? Aquí estamos felices esperando los resultados de los tratados de libre comercio, de las privatizaciones, de los recortes laborales, de todas las cosas que dejó como ejecutores el doctor Uribe y las que ha continuado el doctor Santos. Yo creo que el periodo es lo de menos siempre y cuando haya un buen gobierno, un gobierno distinto, no un gobierno de los mismos con las mismas, que es lo que llevamos muchos años pero la padeciendo doctora en Colombia. Paola hizo pues aquí una interpelación que yo siempre le he peleado aquí, es que tenemos presidentes de 4 años, no tenemos presidentes generando políticas de Estado. Colombia no tiene ninguna política de Estado, tiene política para 3 años. Y eso es lo que nos tiene en este conflicto tan impresionante. Pues porque para eso está el Congreso, para derogar todo lo que Pero se es que no apruebe. hacen nada, o sea, es que las políticas son de trabajo 4 años. Hacen el primer año plan de gobierno, el plan de desarrollo, y el otro está tratando de ejecutar. Pero realmente política a largo plazo, aquí políticas de Estado no hay. No, políticas de Estado sí hay. ¿Cuáles hay, por O sea, Dios? o sea, por ejemplo, todos los últimos 2 mandatarios. ¿Usted cree que en justicia, han tenido, no, pero han en tenido políticas de transporte? Estado en cosas. Yo No. le voy a decir políticas de Estado que han tenido. La aplicación, pero fiel y exacta, de lo que se llama el consenso de Washington. Lo han aplicado los últimos presidentes. O sea, aquí ha habido una continuidad. Si usted mira, desde Gaviria hasta Santos, ha habido una continuidad en la política de relaciones internacionales, de sometimiento a los dictados de Washington y de los organismos multilaterales de crédito. Yo les quiero que me digan siquiera una objeción que algún presidente de Gaviria a Santos le haya hecho a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Ni una. Aquí se gobierna de acuerdo a los dictados de esos organismos Las internacionales. reformas tributarias salen de ahí. Claro, la reforma, todo, y las aplican a rajatabla. El libre comercio es que no hemos todavía dimensionado el enorme daño que los tratados de libre comercio le han hecho a la producción nacional, al agro nacional. Es que hemos destruido el agro y hemos destruido la industria. En un país que no genera empleo productivo, que el empleo es todo de servicios, o de rebusque, o del Estado, es un paísito que es insignificante, que es una vergüenza en el concierto de las naciones. Y eso es política de Estado desde Gaviria. Y la han continuado
Samper, Pastrana, Uribe y Santos, sin excepción. Las relaciones internacionales. En relaciones internacionales hemos tenido la misma política desde Gaviria. ¿Será la única? Igualita. ¿Será lo único? No, pero relaciones yo ahí- Porque es que internacionales. aquí no hay políticas de Estado ni de salud, Privatizaciones, ni de justicia. pero privatizaciones, salud. En salud ha sido la misma política. Defender la intermediación financiera de las EPS ha sido política desde el gobierno de Gaviria. Y todavía el Gaviria de hoy, ministro, sigue apuntalando las EPS. Y me llama la atención, doctora Paola, que usted dice que lo de salud, que requiere un cambio profundo. En el último debate que hizo el senador Robledo sobre el tema de las EPS y de la salud, el espadachín más brillante en defensa del ministro de Salud se llamó el senador Álvaro Uribe Aquí hay Vélez. varias cosas que yo quisiera que consideráramos. La primera, doctor Jorge, cuando usted habla de los tratados de libre comercio, es que los TLC no son malos per se. Nosotros teníamos una desventaja en el gobierno Gaviria, que era una apertura económica donde todo entraba, pero Colombia no podía vender nada. Con los tratados de libre comercio lo que se buscó fue acceso a mercados. ¿En qué fallamos? Y nosotros desde el Centro Democrático presentamos una ley que era del doctor Federico Hoyos pidiendo informe y revisión de qué venía pasando con estos temas, pero por algo. Colombia dejó planteado todo un esquema de cómo teníamos que avanzar en infraestructura, en insumos, en temas de industrialización, de innovación para poder ser competitivos. Y nada de eso se hizo. Entonces, tuvimos acceso al mercado, pero no los podemos aprovechar porque la otra tarea quedó incompleta. Usted decía en el tema de relaciones internacionales, yo difiero mucho de usted, porque esa complicidad, ese servilismo del gobierno Santos frente a la narcodictadura de Maduro y de Chávez no era una política de relaciones internacionales nuestras. Ese permitir que no solo allá se viole la democracia, los derechos humanos de los venezolanos, sino incluso de nuestros connacionales, que violen permanentemente nuestra frontera. Esa no fue una política nuestra, doctor Jorge. Entonces yo creo que aquí hay muchos temas en los que hay una enorme diferencia de Santos a Uribe. Doctor Yo creo Nicolás, que- ¿vicepresidente o no? Y le recordamos que el tema no es ese. El tema son estos puntos específicos. Por eso, Y vamos estábamos con el segundo. en ampliar 5 el años. periodo Pues yo del creo- presidente. yo Pero es creo que pusieron el tema sobre si había política de Estado o no había política de Yo Estado. Yo sí fui- hay no, política de yo Estado. fui el que me- y de largo plazo. Yo fui el que dije Pero que Nacho, no hay. Yo soy un sorprendido. A ver, Nacho, yo creo que el análisis de una reforma de estas hay que, primero, despersonalizarla y, segundo, no podemos llevar el tema al pesimismo porque aquí hay una constitución, hay unas ramas del poder, hay un ejecutivo. Ya que la eficiencia en el resultado sea cuestionable, yo estoy completamente de acuerdo que es cuestionable. A mí me parece que en el tema del periodo, coincidiendo pues que un presidente malo es mucho, un presidente bueno es muy poco, pero un periodo de 5 años es un periodo que le puede permitir madurar un proyecto de gobierno a un director de orquesta, a un gobernante que disminuye el corrido de las elecciones. Pero a ese debate le faltan cosas, lo plantea la doctora Paola ahora. Por ejemplo, Colombia debería tener claro que los entes de control deberían ser del partido opuesto al del gobierno, para que hubiese peso y contrapeso y hubiese equilibrio. A esa reforma le falta explicar más ese periodo para qué es, para madurar qué, para hacerlo Yo como... le hago una pregunta, ¿y eso conllevaría también entonces a que alcaldes y gobernadores también se estuvieran tratando de meter en la misma línea? Sí, claro. Más duración. Claro. Eso va a ser así. Es Cuando la que eso se los propuesta había va- prometido ya Santos Va y en les quedó combo. mal. Claro, se estaba Claro. buscando Muy bien. que un plan de O sea, que está desarrollo pudiera cumpliendo. cumplir su efecto. Bueno, cumpliendo. Germán, entonces aquí estamos como miti, como que sí, como que no los 5 años. ¿Ustedes 5 años o 4? No, a mí me parece que eso de los buenos gobiernos depende de para quién gobierna un presidente. A veces hay unos que gobiernan para determinado sector y esos están felices y hay otros que nunca reciben nada y esos están odiando a ese presidente. Entonces, qué bueno que viniera un presidente que gobernara para todos, no solo para algunos. Pero no me contestó, 5 o 4. No, me parece que no hay necesidad, 4 está bien. Bueno, Si yo, no me es quedo, capaz- yo si- me quedo con los 5. si Me no es- parece una cifra interesante. Si no es capaz en 4, no va a ser capaz en 8 ni en 12. Y ya tenemos ejemplos. Bueno, unificar periodos, la doctora Paola se nos adelantó al tema, pero ese es el siguiente punto. Unificar los periodos del presidente con los organismos de control. Y yo les tengo una pregunta a todos. No necesariamente ocurre eso ahora, pero uno ve que los presidentes buscan tener los famosos fiscales de bolsillo, procuradores de bolsillo, contralores de bolsillo. ¿Y cómo hacer para que si el procurador, el fiscal
o cualquier otro personaje de estos de un organismo de control que sea de un partido contrario, digamos que no inicie una persecución o se escuden los presidentes en eso de la famosa persecución. Ah, como es contrario a mí, me está persiguiendo y nada de lo que dicen de mí es cierto, don Jorge. Los órganos de control no solo debieran estar, no necesariamente en manos de los opositores, esa es una posibilidad, ¿cierto? Una posibilidad interesante. Pero yo creo que hay más elementos en eso de los órganos de control. Yo creo que aquí hay algo que ha pervertido los órganos de control y por eso añoramos tanto a Mario Aramburu. Es que los que han encabezado los órganos de control tienen una agenda electoral y política propia y burocrática propia y se coluden con los gobiernos para complementar esa política. Entonces, hay procuradores como el que acaba de salir, que tiene una agenda, era candidato presidencial y de hecho ahora figura en las encuestas y en todo y va a ser candidato o precandidato o candidato a la vicepresidencia de algo. Entonces, cuando usted tiene un órgano de control en el que lo encabeza tiene agenda propia electoral, el riesgo es enorme. O que haga oposición irracional o que se coluda con el gobierno para complementar su agenda. Entonces, yo creo que aquí debiera haber una cosa que se debía establecer en Colombia en los órganos de control. Debieran ser funcionarios de carrera, de funcionarios que dijéramos, el culmen de su carrera, la culminación de su carrera, el final de su carrera, fuera ese, muy bien, fuera sí. ese y termine. Que se preparen para eso. Sí. Claro, que se preparen para eso, porque es como un poco lo que sucedía antes con las presidencias de las altas cortes. Ya no. Eso se corrompió también. Con la presidencia de las altas cortes, un juez de municipal entraba a la rama judicial y aspiraba a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y jubilarse, y hacerlo rectamente y dedicar su vida al servicio de la justicia. Eso se ha corrompido en Colombia y eso le hace un daño enorme a la institucionalidad en Colombia. Yo creo que hay un problema que es la autonegación de la política y que parte de la misma elección del funcionario. Es decir, el mismo sometimiento a los estamentos que candidatizan empieza a clientelizar y empieza a cargar a esos candidatos y los empieza a poner a jugar dentro de un sistema que no es sano y que no es santo. A mí me parece que igual que la forma como se llega al poder, se gobierna, que hay que revisarla y que hay que establecer unos criterios de mínimos y de garantías, debe pasar en los estamentos de control. Yo personalmente pienso que deben estar en una designación independiente a que participe o pase por el presidente de la República. O sea, para nada. Independiente. Independiente completamente, Sí. así estén en el mismo periodo, pero que sean independientes. Claro que sí. Porque si no, igualmente en la mitad del camino va a ser Sí, mi aliado. señor. Claro, no, Así y el yo venga objetivo liderando es- un no el aliado, objetivo es que en la otro mitad del gobierno camino encuentre- enderezo el camino. En la mitad del camino le dieron un Claro, procurador vuelvo al de enderezo. bolsillo. Eso es, Paola. Miren, yo creo que aquí el problema de fondo es la ética de lo público. Y es que quienes son servidores públicos, quienes somos, deberíamos actuar en consecuencia. O sea, no debería importar quién te elige ni cómo te eligen, porque deberías cumplir una función que es en justicia y que está arreglada por la ley. Hoy lo que pasa es que eso no está sucediendo. Yo creo que hay varios inconvenientes. Una, esa puerta giratoria, que se eligen entre ellos. Dos, que ya no es carrera. Nosotros hemos dicho, deberíamos volver a lo que existía antes, una gran corte con salas donde los magistrados lleguen a culminar su carrera. En Estados Unidos es vitalicia y llegan cuando están en una edad muy adulta, donde ya no tienen otro interés que servirle a la patria. Pero yo creo que por encima de todo, de los cambios que hagamos en el mecanismo de elección, en las fechas de elección, en la duración, es que tenemos que empezar a orar distinto. Porque hoy el gran problema es que ninguno está obrando como debería obrar cuando es funcionario público, en justicia, cumpliendo la Constitución y la ley y luchando por los intereses superiores de la patria. Otro punto que no le está pasando al presidente, por lo que veo. El- A la reforma esta. Ah, sí. Ese no está pasando Bueno, tampoco, tenemos no tiempo está por- gustando. Sí, siga. Tenemos porque- tiempo. Bueno, ya lo habíamos mencionado al principio cuando cada uno hacía su apreciación, pero ya vamos a entrar en detalle sobre esto del voto preferente o las listas cerradas. Recordemos que, bueno, el voto preferente es que hay cada figura lucha por sus propios votos y listas cerradas es que hay una figura principal y se meten una cantidad de personas en la lista y la figura principal arrastra los votos y no importa quién haya ahí abajo. Doctora Paola, comenzamos con usted. Bueno, yo soy resultado de una lista cerrada
Yo soy defensora por principio de la lista cerrada por varias razones. Uno, abarata los costos de campaña. Dos, permite más control sobre los dineros de campaña, porque es una sola bolsa que se controla y que financia toda la lista. Tres, porque genera más disciplina de partido y acaba los cacicazgos. Aquí nadie puede decir, es que yo soy un senador de tantos votos. La otra cosa que me parece muy ventajosa... Solo la cabeza de la lista. La cabeza de la lista es que tiene, O el del bolígrafo. al ser lista cerrada, El que hace la permite lista. nuevos El que hace la liderazgos. lista. Mire, personas como yo, que no tienen ni voto, ni plata, ni estructura, jamás podría aspirar al Senado si no fuera con una lista cerrada. Entonces, creo que tiene todas esas ventajas. Puede tener la desventaja que muchas veces la gente vota por una figura y desconoce quiénes están en la lista. En eso tendría que existir más rigor también en el mecanismo de elección de la lista para que la gente de verdad sienta que es una elección democrática y justa. Pero también quiero decirle algo. La muestra de que todo esto es un globo es que hoy el que quiera y tenga voluntad política puede tener lista cerrada. Y este tema ya se debatió en equilibrio de poderes y se hundió. Nicolás. Bueno, yo creo que el problema, si lo queremos resolver, es de la transparencia y de la opinión más pura para la gente de los partidos. Es intrascendente de lista cerrada o abierta. Yo por lo menos soy producto del voto preferente. Si en mi partido hubiera existido, si hubiera mantenido la lista cerrada, pues jamás hubiera estado en un renglón que me posibilitara llegar a la Cámara de Representantes. Pero contrario a lo que ella dice. Contrario a lo que ella dice, porque yo tengo mi trabajo y soy capaz. La gran verdad es que el voto preferente es una opción que de una u otra manera democratiza mucho más, pero se degeneró los altos costos, las diferentes opiniones. Y el problema no es la lista, el problema es este. Mire, el Senado de mi partido piensa distinto a la Cámara. Y la Cámara y el Senado piensan distinto a los miembros del directorio. Y aún más, ni el Senado, ni la Cámara, ni los miembros del directorio, la comunidad que nos eligió piensa distinto a como nosotros actuamos. Hoy no hay una comparecencia real, no hay un criterio, no hay una opinión. En la lista del Polo en Bogotá piensan distinto a como piensan o como definen en Medellín o en Antioquia. Y así sucesivamente. Entonces el problema de la lista es un problema de falta de democracia interna dentro de los partidos, falta las bases de datos acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral, el orden de los mismos estatutos de los partidos fueron elevados a rango constitucional sin permitir la movilidad y el ajuste y las garantías de la sociedad. Y en ese punto yo creo que es la partida para ir a decir si se debe aceptar financiación solo pública o financiación mixta, Ese es el otro porque punto que ahí, no se me adelante. ahí realmente empieza el problema y el vicio de la competencia intrapartidista. Jorge, por último su opinión antes de irnos a Yo comerciales. ya había expresado, simplemente ratificar que para los partidos pequeños el voto preferente es clave, porque es la suma de liderazgos sociales. Nosotros tampoco tenemos plata, Paola, no tenemos plata, pero tenemos unos puchitos de votos de gente de sectores sociales que cree en liderazgos que hemos creado en la lucha social, porque nosotros no hacemos, dijéramos, lucha social para que voten por nosotros, sino que porque haber tenido lucha social hay gente que decidió votar por nosotros cuando fuimos candidatos. Y cuando cierran la lista, pues es una lista donde ya los liderazgos pierden validez porque los partidos pequeños no aspiran a 20 curules, aspiran a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y entonces si no las pones en competencia demerita a los partidos pequeños y le facilita la cosa a los bolígrafos poderosos. Volvemos No voy a con mencionar ustedes. nombres, pero usted lo sabe. Muy bien, volvemos con ustedes enseguida. Bueno, continuemos, Germán, con sus puntos que ahí vamos desarrollándolos poco a poco. Aquí el doctor Nicolás se estaba adelantando un poquito y es esto de la financiación estatal de las campañas. Acuérdese que siempre hay algo que yo diría que no se cumple nunca, que se cuente realmente cuánto se gastó un partido, un candidato, a lo que sea, en una campaña. Ya sabemos todos, y estamos cansados de decirlo y la gente lo sabe, que esas campañas son muy costosas, se invierten miles de millones de pesos y uno no sabe cómo lo recuperan. Digo, uno no sabe, pero de alguna forma lo recuperan. Entonces la propuesta es no más financiación, digamos, de donaciones, de particulares, de préstamos, sino que sea
estatal la financiación de las campañas, digamos que para que haya igualdad es lo que siempre se ha dicho. Entonces, ¿esto sí servirá o será lo mismo de otra manera, doctor Jorge Gómez? No, lo de la financiación estatal de los partidos debiera ser una norma de oro, sin un peso más de afuera. El problema es que en Colombia estamos y entonces usted va a financiar, va a subir la financiación de los partidos de parte del Estado y no tiene manera de controlar que no sigan entrando los recursos porque los meten por debajo de la mesa. Imposible. Esos recursos no son con recibo, ni con factura, ni de efectivo. frente. No, esos son efectivos y maletas para repartir tamales y para repartir plata el día de las elecciones y para ser torcidos. Y eso en Colombia, Colombia es un país que tiene, pues ya todos sabemos, la fama de ser uno de los países más corruptos del mundo. Pero entre los eventos corruptos que hay en Colombia, las elecciones. O sea, si uno se pone a hacer un ranking de cosas corruptas en Colombia, las elecciones son las peores. Y nosotros lo decimos como víctimas, porque a nosotros nos vemos pasar la danza de los millones y el cambio del voto y en la compra de dirigentes locales a los que les ofrecen un sueldo mensual a cambio de que se volteen para otro partido. Eso es una... Y la danza de los contratistas en todas partes. Los contratistas que financian las campañas para que después les den los contratos Nicolás, corruptos. esto igualmente. sería ahondar entonces el problema. O sea, tome plática del Estado, ya la pagamos todos nosotros. Y adicionalmente, pues coja el resto de las donaciones sin que nadie se dé cuenta, porque eso no van a figurar. Pero que va a correr millones, van a correr. Mire, hoy en día la política no es sostenible. Lo que está pasando en las campañas es realmente escabroso. Odebrecht es la pequeña muestra Sí, señor. de La todo, punta del iceberg. de todo el andamiaje. Nosotros vamos a tener que buscar una estructura que revise cómo se accede al poder, porque ahí hay que buscar que la gente que realmente le pueda prestar un servicio lo pueda hacer con garantías dentro de los partidos y no el que tenga la valija o la tula para ofrecerla. Aquí hay otro problema, es sociedades corruptas buscando políticos honestos. Aquí también hay que revisar ese comportamiento de cultura ciudadana que no son los responsables de las actuaciones de sus políticos, pero que en parte tienen que ayudar a purificar el sistema si queremos construir de una manera responsable y ética lo que vamos a exigir. Yo no puedo exigirle un buen comportamiento al diputado o al concejal cuando le estoy exigiendo tamales, transporte, viandas, puestos, contratos, etcétera, etcétera. Y hay un degeneramiento total de cómo acceder a ese poder. Óigame, Nicolás, yo le hago una pregunta. ¿Y será que en este país somos de inventarnos lo que no ha sido capaz de inventarse todo el mundo? Porque es que esto no es solo de Colombia. Pero yo Esto creo es que... de todo el mundo, de cualquier país del mundo. La inversión en la campaña vale plata, Pero sea mira, el que sea, Suecia, Yugoslavia, lo que usted quiera. Mira, yo te concluyo mi posición frente al tema de la financiación. Si hay un partido organizado, Sí. si hay un partido con sus miembros identificados y acreditados ante la Autoridad Nacional Electoral, en este caso ante el Consejo, si hay un partido con obligación de rendir cuentas, si hay un partido con cortes que lo vigilen y lo controlen, él tiene la obligación de seleccionar sus candidatos a través de la democracia interna, tiene la obligación de vigilarlos y controlarlos, Sí. y tiene la obligación de responder ante la sociedad por las actuaciones. Lo que pasa es que esa cadena se pierde, porque aquí los partidos se usan como fábricas de avales, son estancos compartidos, yo termino con los de izquierda, derecha y otra opinión en el mismo partido, y finalmente no hay una norma que nos permita el control o nos permita la rendición de cuentas de la misma colectividad. Entonces, lo que se está buscando con la financiación es tratar de que entren en cintura y que no entren esos capitales y esos recursos que desbarajustan la democracia. Paola. Perdóneme, doctora Paola, una cosita, Nacho, antes Claro. de aclarar, es que cuando usted mencionaba plata del Estado, recuerden que ya eso pasa. Es decir, los partidos políticos salen a elecciones, los candidatos Tienen sacan una reposición. cantidad de votos y tienen una reposición de esos votos, es decir, reciben plata de todas formas. Hoy es mixta el sistema. Sí, digamos que reciben parte de la plata del Estado, entonces digamos que ya están recibiendo. Y hay unos topes, hermano, es muy importante para ilustrar. Hay unos topes y hay unas reglas muy rigurosas que vigilan y controlan. Lo que pasa es que se vuelve imposible, como lo explicaba el diputado, el control de esos recursos privados que entran a esas campañas. Doctora Paola. Hay varias cosas. La primera es, yo creo que la financiación estatal no resuelve nada.
termina no resolviendo nada, porque el que corruptamente se quiera hacer elegir lo va a continuar haciendo. Así el Estado le dé un dinero para que financie su campaña. Sí me parece muy grave que en un país con las afugias económicas que tiene Colombia, ahora pretendamos financiarle las campañas a todo mundo. Yo creo que no nos da el presupuesto. El problema es que hay una ley que controla la financiación de campañas, controla los topes de campaña, pero nadie los hace cumplir. Es que hoy el problema no es falta de ley, sino que nadie está de manera rigurosa monitoreando qué dinero entra a las campañas, cuánto dinero entra a las campañas. Pero yo también coincido con mis compañeros de debate en una cosa, es que aquí hay un problema muy grave de fondo. Los políticos no se compran entre ellos, los compran los empresarios, los ciudadanos venden el voto. Es que aquí hay un tema de responsabilidad compartida entre todos los sectores de una sociedad que hoy está sufriendo una anomia horrible. Mire, alguna vez Mocus hablaba de un problema que hay en Colombia y es que no coinciden la ley, la cultura y la ética y la moral. Aquí todo se resquebrajó. Entonces dicen, políticos corruptos, pero ¿quién compra a esos políticos? Los empresarios. ¿Y quién vota por esos políticos? El ciudadano que va y vende el voto. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es revisar un problema muy grave que estamos teniendo. Y a mí me dicen, no, es que el colombiano es corrupto por naturaleza. Yo les digo, mentira. Coja el colombiano que aquí hace de todo y que paga mordida y lléveselo para Estados Unidos a ver si es capaz de saltarse la fila en Disney. No es capaz, porque allá teme a un Estado que hace que se cumpla la ley, que ejerce justicia. Aquí los niveles de impunidad son superiores al 90%. Aquí todo el mundo, mire, quienes cometen delitos de corrupción contra el Estado, casi todos reciben una multa como sanción, solo el 31% pagan la multa. De la gente que tiene casos graves de corrupción, solo al 50% le dan cárcel y a la mayoría le dan casa por cárcel o le dan pabellón especial. Aquí tenemos que revisar todo eso, porque aquí lo que nosotros vemos es que no está operando la ley, no están operando los organismos de control y mientras llaman a grandes pactos para bobadas, aquí lo que se debería pensar es un gran pacto por la transparencia, que estamos en mora de hacerlo y de recuperar ese hilo que tiene que haber, como esa coordinación entre la ley, la ética, la moral y nuestra cultura. Paula, Germán, es que es una cosa que se me olvidó que es bien importante, es pequeña pero muy importante. Hágale. Es que ¿cuánto tiempo llevamos con una ley que dice que hay que implementar el voto electrónico? Tiene más de 15 años esa ley y ningún gobierno la aplica. O sea, el voto electrónico sería una contra enorme para la corrupción, porque el voto electrónico se vuelve el voto más difícil de violar. No hay posibilidades de que la registraduría lo cambie, no hay posibilidades de que el ciudadano tenga o sea, no quedan con el registro de por quién votó el ciudadano. Pero una anotación, Jorge. En el mundo donde hay voto electrónico se están devolviendo. El problema no es en la registraduría, sino el problema es en la persona desde que salió de su casa, que ya lleva la coima y que va y desorienta su voto. Yo quiero pensar varias cosas. Una, con el tema del voto electrónico, ha existido un problema presupuestal para poder hacerlo. Acuérdese que ya se hicieron varios pilotos de huella, pero yo también quiero señalar algo que dijo el doctor Nicolás Albeiro, y es en países donde hicieron trampa con voto electrónico, en Venezuela, donde ellos iban sacando no, pero es que Venezuela sí no es el y ejemplo. obligaban a la gente a salir de su casa porque ellos llevaban registro de quién votaba o no y sabían cómo votaban. Entonces, mire, vuelvo y digo, aquí el problema es el gran pacto por la transparencia. Pero en Venezuela perdió el gobierno las pasadas elecciones. Sí, además le dieron una pela a la macha por el voto electrónico, si no lo hubieran podido ganar. Pero Jorge, acuérdese que ahí se está dudando hasta de lo que pasó en Estados Unidos. Se está hablando de un hackeo, de una cosa que realmente no sabemos qué pasó. No, pero eso está diseñado de tal forma que eso llega a 3 bases de datos y eso se vuelve inviolable. Por eso estamos de acuerdo que el voto electrónico puede ayudar, pero el problema aquí no es en la forma de direccionar el voto o de contabilizarlo, sino en la forma como se compra el ciudadano. Siempre que Y de las entidades que lo controlen. Es que ahí está el caso de Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, eso es como pelear con Uber. Por Dios, pelear con la tecnología. Ay, ya volvemos.
Bueno, continuamos. Aquí nos cogió la noche hablando de la reforma política y electoral en Colombia que el actual gobierno está planteando. Germán, vamos ya nos quedan 2 puntos más. Germán determinó escoger los más importantes, lo más relevante. Determinamos, sí, está muy bien. Determinamos escoger lo más relevante. Bueno, vamos ahora con el que sigue. Bueno, hablamos del voto a los 16 años. Acuérdese que ahora solo pueden votar las personas a partir de los 18 años y ahora se está hablando de 16 años y también se está mencionando esto del voto obligatorio. Comenzamos con el doctor Nicolás Albeiro. ¿Esta propuesta qué? 16 años. Sí, yo creo que esa es una propuesta incompleta, porque se les está diciendo, pueden votar, no sé si podrán ser elegidos, porque es que eso es una cosa de derechos y no. Sí, señor. O sea, Solo tiene derecho a votar, solo pero no más. derecho a votar. Es muy maduro para que vote, pero es inmaduro para que gobierne. Y acuerde que para tomar ¿Cierto? cerveza no. Y para tomar cerveza Sí. no, pero para tomar licor y otras fechorías no. Yo pienso que el país tiene que... Ese es un debate en el que no se puede uno salir a decir que está en contra de que la juventud sea inmadura. Hay jóvenes muy maduros, muy capaces. A esa edad deberíamos estar proveyéndoles universidad, cultura, capacidad, recreación y enseñándoles cómo lo tienen que hacer. Pero ahí queda incompleto. No, eso es un volador mal tirado. Yo puedo votar, pero no me pueden elegir. Y ese es un derecho ese complementario. es un volador sin palo. Y voto obligatorio. En el tema de voto obligatorio, yo creo que el voto es un derecho. Y cuando se vuelve obligatorio, ya es una obligación. Eso tiene que ir acompañado. Si queremos mejorar los niveles de abstención, si queremos mejorar la participación política, eso tiene que ir acompañado de algo que incite a votar, que invite Cultura a votar, política. que sea cultura, que sea una expresión natural de la sociedad y sea un interés de formación de un ciudadano más ético en valores, que se responsabilice de a quién quiere elegir. Chile, por ejemplo, implementó el voto obligatorio durante unos periodos, ya regresó al mismo y los niveles de abstención fueron los mismos, sí. que se mantuvieron hasta el momento en que lo impuso. Doctor Gómez. Es que estamos hablando de un sistema político absolutamente corrupto y entonces algunos decían en un debate que oí que se pusieron en contra del voto de los 16 años, que porque los muchachos de 16 años se pueden equivocar votando. Y bueno, aquí elegimos a Uribe y elegimos a Santos, los mayores, el de 18 años, y nos pegamos una equivocada a la macha. Eso fue uno de los errores más grandes que hemos cometido, y a Gaviria, y a Samper, y a Pastrana. O sea, Colombia va por el del Barrancadero porque los que somos mayores de 18 años hemos votado mal por los mismos con las mismas. Entonces, en el Polo, por ejemplo, usted puede ser afiliado al Polo desde los 14 años. Y usted puede votar en las elecciones internas del Polo desde los 14 años y puede participar en los órganos de dirección desde los 14 años. Pero ese es un experimento que hace un partido pequeño, ¿cierto? Si eso se traslada al país, estoy seguro que se trasladan los mismos vicios, los mismos errores y las mismas confusiones que hemos cometido los adultos hasta hoy. O sea, si ponen a votar a los de 16, los de 16 van a votar si no cambia el chip de la gente, Sí. van a seguir votando mal. ¿Obligatorio o no obligatorio? No, yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio. El voto es un derecho. El voto sería obligatorio muy interesante si cambiáramos profundamente el sistema electoral y la gente votara por gente conocida. Es que nosotros votamos por gente que no conocemos. Yo soy candidato y a veces me avergüenzo porque estoy diciéndole a una gente que no sabe quién soy yo y que yo no sé quiénes son ellos. Entonces, aquí habría que ejercer una democracia de verdad donde se empiece a elegir desde los voceros de la gente en sus comunidades, en sus fábricas, en sus frentes de trabajo. La gente elija sus representantes que a su vez elijan a los que van a gobernar. Ese sería un sistema distinto y ahí sí habría que decirle a la gente, tiene que votar. Buen invento. Paola, nos queda muy poco tiempo. Lo único es todos estos puntos lo que muestra es que esto es un globo y una reforma cosmética que no resuelve nada. Votar a los 16, ¿para qué? Es que vuelve el tema. Los jóvenes no votan porque no hay cultura política, No les porque no interesa. sienten que el sistema funcione. Entonces, no les interesa participar. En América Latina solo 3 países tienen voto a los 16. En general, en Occidente, la mayoría de edad es a los 18, se vota a los 18. Solo en África hay unos países que tienen mayoría de edad como de 13 y 14 años. Pero lo normal es 18. Sí. La otra cosa que a uno le preocupa es cuando se habla de que sea obligatorio votar, el voto es un deber y un derecho. Y el ciudadano lo ejerce si se siente motivado políticamente, si tiene cultura política, si siente que el sistema funciona, que su voto es respetado. Yo creo una cosa, como decía el doctor Jorge, mire,
Hoy el problema es que el ciudadano cree que su vínculo con el candidato llega hasta que deposita el voto en la urna. Yo creo que parte de la cultura política y gobernar es educar, es decirle al candidato, al ciudadano, es que usted es el que tiene el poder, porque el voto del ciudadano, el del senador, vale 1, y son los votos de ellos los que nos otorgan la curul, y se debería mantener la comunicación y también la obligación nuestra de responderle a ese votante, porque ahora lo decía el doctor Nicolás Albeiro, hay casi que un divorcio entre la dirigencia, los representantes y la militancia, y esto no puede continuar así, porque eso es lo que ha debilitado los partidos políticos. Último punto, Germán. Último punto, sí, muy rápido. Ya Jorge lo había mencionado al principio, pero ahí sí rápidamente porque tenemos solo 2 minutos. Circunscripción nacional, doctor. A mí me parece grave, yo creo que la circunscripción nacional es importante. Creo además que ese es el sentido de tener 2 cámaras, cámara alta y baja, para que haya pesos y contrapesos, para que sean elegidos de manera distinta y representen intereses distintos. Yo incluso creo que si vamos a ese tipo de circunscripción, volvamos a la idea de unicameralismo y ahorremos plata al país. Sí, claro, es así. La circunscripción nacional tiene la idea de recoger el voto de opinión nacional y la Cámara es el voto regional. Dicen, es que en el Senado hay no sé cuántos departamentos que no están representados, pero todos los departamentos están representados en la Cámara en proporción a sus habitantes. Entonces aquí hay una especie también de engaño a la población. Yo creo que si vamos a mantener el sistema bicameral, entonces el voto nacional es uno y el voto... No, que es que en Estados Unidos hay un senador por estado. Ese es el argumento más baladí que yo haya oído, porque eso es antidemocrático. Hay estados pequeños con poca población que tienen la misma representación que California, que es como la quinta economía y la población del mundo. Por eso ganó Trump. ¿Ah? Por eso ganó Trump. Por eso ganó Trump. Nicolás. Senado con circunscripción nacional, para eso están las cámaras. Y Antioquia, por ejemplo, perdería la mitad de los senadores. Se volvería un sistema muy inequitativo y dejaría de tener la representación política. Jorge, ¿esto va a pasar? Yo no creo. Nicolás. Yo creo que eso no tiene pies ni cabeza. Nicolás, ¿esto va a pasar? Yo creo que por el bien de Colombia hay que propender por una reforma verdadera que ayude a mejorar la situación. Pero no esta. Paola, ¿pasará? Distractor que nada ayuda, pero la planadora de la Unidad Nacional hace que todo pase. Entonces, ¿usted cree que va a pasar? Me moriría de tristeza, pero puede pasar. Ahí lejos, Germán. Usted apenas ríe, pero bueno, la planadora. No, usted sabe que cosas pasan que no deberían pasar y bueno, si esos son distractores, si son cortinas de humo, globos, como ustedes los quieran llamar, pero yo estoy de acuerdo con el doctor Nicolás que reformas sí hay que hacer. Sí hay que hacer porque todas esos vicios de la clase... Pero profunda, no Profunda, cosmética. por supuesto. Podríamos nombrar como unos notables, que esos ya que están por encima del bien y del mal y de pronto se sienten a pensar en algo bien estructural. Eso es lo que le hace falta a este país. Lo que ustedes dijeron ahorita al inicio me pareció maravilloso. Aquellas personas que ya están por encima del bien y del mal, que ya su meta fue llegar hasta ahí nomás. Pero no como Gerlain. Sí. Bueno. Es que usted pone el peor ejemplo. Pero de pronto deberíamos estar en esas personas que, de pronto, un grupo de notables que ya estén por encima del bien y del mal y que estén pensando en todos los colombianos. Sí, no, se esperaba que la misión electoral fuera la que presentara la propuesta, pero ella aún ni siquiera se ha reunido, ni siquiera ha planteado los ejes. Señores, ustedes que tengan una feliz noche, Germán, que descanse. Ustedes muchas gracias por su tiempo y habernos acompañado. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.